desarrollo profesional, evento que es organizado por el Comité Nacional Mujer Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, AMIP. En esta oportunidad, el tema de la conferencia es sobre la participación de la mujer en la próxima cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En nombre de la Decana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Para dar inicio con nuestro programa, saludaremos la presencia de nuestras invitadas el día de hoy. Saludamos la presencia de la ingeniera Noemí Rosselló Medina, coordinadora regional norte del Comité Nacional Mujer Ingeniero CIP y también miembro de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Bienvenida, ingeniera. Igualmente saludamos la presencia de nuestra expositora invitada, la doctora Isabel Recabarren Malpartida. Ella nos acompañará con la exposición sobre el tema del día de hoy y posteriormente vamos a tener la presencia de la ingeniera Esmeralda Surza, quien es presidenta del Comité Nacional de Mujer Ingeniero, que está en una reunión, pero ni bien termine se va a incorporar con nosotros. Queremos también saludar de manera especial a la presidenta de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, la ingeniera Isabel Paredes Macedo, así como a todos los miembros, tanto del Comité Nacional Mujer Ingeniero como de la Asociación Mujeres Ingenieras del Perú. Igualmente a todos ustedes, nuestros espectadores que nos siguen desde nuestras distintas regiones del Perú a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook y también a través de nuestra señal en vivo por el Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de continuar con nuestro programa, recordarles que hemos compartido en el Facebook el link para que puedan migrar a la plataforma Zoom o compartir el link a sus amistades o colegas que les pueda interesar el tema de hoy. Igualmente, mencionarles que esta conferencia tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Al final de la presentación de nuestra expositora se dará pase a la rueda de preguntas. Si deseas participar con preguntas o dar tus inquietudes, estaremos compartiendo durante el evento un link a través del chat del Zoom, como también en los comentarios, a fin de que puedas realizar estas preguntas. Bien, para iniciar con nuestro programa, para ya dar este inicio a esta programación, tendremos las palabras de bienvenida y también la introducción al tema del día de hoy a cargo de la ingeniera Noemí Rosselló Medina, quien es, como lo mencioné, coordinadora regional del norte del Comité Nacional Mujer Ingeniero y quien también es miembro de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Para las palabras de bienvenida, dejo con ustedes a la ingeniera Noemí Rosselló. Ingeniera Noemí, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra, por favor. Su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas noches, Cari, muchísimas gracias por el pase. Los saluda la ingeniera Noemí Rosselló Medina. Vaya pues mi saludo a nuestra decana nacional María del Carmen Ponce Mejía, a la ingeniera Esmeralda Surza, nuestra presidenta del Comité Nacional Mujer Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú, y a la ingeniera Isabel Paredes. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, a cuyas organizaciones me honro pertenecer, como ya lo ha mencionado Karim, así como a sus miembros presentes y al equipo que en verdad hace posible la realización de nuestros eventos. De igual manera, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de los participantes, porque ustedes son los que dan realce a esta importante conferencia, a cargo de nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Recabarren Malpartida. El título de la conferencia de hoy es La participación de la mujer en la próxima cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Bueno, pues veamos que este tema que nos reúne hoy tiene importancia y actualidad desde el momento que el Servicio de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, por medio de su alto representante, Josep Borrell, ha comunicado que la próxima cumbre Unión Europea-América Latina se realizará el próximo año. Es desde el 2015 que no se realizaba ninguna cumbre birregional. Esto se debió a que el presidente Kuczynski solicitó que Venezuela no debería ser parte de la cumbre prevista para el año 2017, por lo que dicha cumbre se postergó. Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
consideraban que Venezuela debía integrar dicha cumbre. Bueno, pues la utilidad de las cumbres es conocida, es una acción de alta diplomacia, acerca a la política, unifica intenciones y objetivos. Ante la falta de un encuentro político birregional, Unión Europea, América Latina, obliga entonces a crear un encuentro político de jefes de Estado y de gobierno para definir una línea acorde al multilateralismo. Veamos pues que el proceso de las cumbres, Unión Europea, América Latina y Caribe, nació en el año 1999. Hemos tenido cumbres hasta el 2015. Las declaraciones de las respectivas cumbres definen el grado de relación y su profundidad entre ambas regiones o birregional. El plan de acción desde el 2010 acompaña a dichas declaraciones. Los capítulos señalados en dicho plan de acción son motivos de políticas miradas y trabajo en conjunto. Bueno, pues este importante tema será expuesto muy al detalle por nuestra reconocida abogada y periodista, la doctora Isabel Recabarren Malpartida. Ella es directora del Centro de Estudios de Formación e Información de América Latina, es editor y corresponsal de Panorámica Latinoamericana en Italia. Asimismo, ella es doctor de investigación en Derecho Internacional por la Universidad Luigi Bocconi. Bien, dicho esto, doy pase a la doctora Isabel Recabarren para que nos amplíe con sus conocimientos y experiencia en el tema. Bienvenida, doctora Isabel Recabarren. Adelante con la conferencia, por favor. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. He preparado para ustedes lo que podría ser una clase didáctica de Derecho en una universidad. Y he pensado hacerlo de esta manera porque ustedes como ingenieras las he podido conocer más y tienen una vocación de participación. Pero para participar, como bien lo sabemos, es necesario conocer. No solamente tener una información, sino tener la capacidad de análisis para poder definir cómo tiene que ser esa participación. Nosotros muchas veces pensamos que el tiempo presente es el tiempo en el cual se ha desarrollado un poco todos los avances. En cambio, en realidad no es así. En nuestro caso, en América Latina, no es así. Es por eso que nosotros tenemos también una deuda con nuestras antepasadas, las mujeres que han trabajado tanto porque esta situación no fuera así. Tuve una conversación con la señora Ruth Chadi, quien, conociendo Caral, me hizo conocer precisamente la autonomía que había en las mujeres, la participación de las mujeres y sobre todo que eran ellas las que gobernaban Caral. Estamos hablando de una cultura precolombina y la pregunta que viene inmediatamente es ¿qué pasó? Y bueno, por lo que ella me explica, lo que pasó fue que cuando llegan los españoles, llegan con una idea de que la mujer tiene que estar sometida. Y si ustedes van a ver la historia del Perú, precisamente en esta época del Bicentenario, tenemos que Micaela Bastidas era la enemiga número 1 de los españoles. Solo porque, aparte de que era una gran guerrera, era la estratega. Ella tenía 3 hijos y tenía un marido. Y ella dirigía a los 4 cómo tenían que hacer las emboscadas para que precisamente no les quitaran las propiedades que ellos tenían, porque los españoles lo que hacían era apropiarse de estas propiedades, empobreciendo, porque no les importaba definitivamente, ni la jerarquía, ni el respeto, ni el orden de esta cultura de la cual todos nosotros derivamos. Entonces, ahí es donde viene una cultura de
sometimiento a la mujer y viene de España esa cultura. Yo he hablado con amigas españolas, las cuales me dicen de que no lo ponen en duda, porque el español es el más machista que hay, y lo sabemos por los índices de violencia y de feminicidio que existen en España. Pero para yo hacer la introducción a que no estamos hablando de un relato en el cual todo es fantástico. Es un relato difícil, es un relato en que muchas veces la principal enemiga en esta batalla es otra mujer, que lamentablemente se pone un poco a disposición y servicio de intereses masculinos, porque nosotros vamos a hablar de temas que son intereses de participar en la sociedad, intereses de poder desenvolver en la sociedad un rol que permita a nosotras tener tanta cuanta participación y ejercicio del poder, porque las sociedades como están yendo no van. No van y no van desde hace mucho tiempo. Entonces, esto tenemos que asumirlo para poder tener una actitud y también una estrategia de trabajo a fin de poder lograr que sea un éxito nuestra participación desde el inicio. Entonces, yo quiero, habiendo hecho un salto de Caral, que estamos hablando de hace 5.000 años, ¿no? Yo voy a partir este relato desde el año 1922. 1922, cuando se crea la asociación, si podemos poner las slides que he preparado, el PowerPoint. En 1922 se crea la Asociación Panamericana para la Promoción de la Mujer. Esta asociación, ¿no?, obviamente promociona a la mujer, y las mujeres en el año 22, las instruidas, consideraban que era correcto participar porque les correspondía. Y durante la conferencia de 1923, ¿no?, hay quienes solidarios, como el señor Sotojal, que era un guatemalteco, ¿no?, y he podido leer un poco su visión. Este hombre consideraba también que las mujeres tenían que participar junto con ellos porque a él le parecía que era algo correcto. Y es más, deberían de haber algo que las apoyara desde el punto legal. Y precisamente adoptan una resolución sobre la inclusión de las mujeres en las delegaciones. ¿Por qué? Porque las delegaciones estaban conformadas solamente por hombres. Entonces, las mujeres estaban a la expectativa de poder participar en estas reuniones, pero lamentablemente las delegaciones volvieron a conformarse solamente con el sexo masculino. Solamente fueron hombres. Las mujeres se molestaron y demandaron su derecho de participar en la conferencia, estamos hablando de una conferencia internacional, y piden que se adopte un tratado de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y se lo encargan a la señora Alice Paul, de Partido Nacional de las Mujeres de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. El Tratado de Igualdad de Derechos, que fue preparado por la señora Alice Paul, no fue ratificado, pero se decidió crear una comisión que se ocupara de las mujeres y se ocupara de todas las mujeres del continente norte, centro y sur americano. La Comisión Interamericana de Mujeres, que hasta ahora existe. Y esta Comisión Interamericana de Mujeres, si nosotros vamos a ver, es del año 1923, antes que se creara la OEA. Entonces, la Comisión Interamericana de Mujeres se le encargó el estudio de entender cuál era el estado legal de las mujeres en las Américas. Recuerden que en esa época Perú todavía no votaba. Muchos países de América Latina no tenían el voto. En el 1928 se elige a la primera presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, y es la señora Doris Stevens. Doris Stevens, ¿no?, ¿qué cosa enfatiza? La necesidad de acción
mediante la Conferencia Panamericana y no por países separados en la obtención de la igualdad de derechos para las mujeres en todas las repúblicas americanas. Nuevamente vuelvo a explicar de que nosotros en ese momento no teníamos el voto. Las mujeres no votábamos. Entonces, obviamente, no votando, por muy instruidas que fuéramos, prácticamente para los hombres, no es que podíamos decir que teníamos un valor político. Entonces, vamos a darnos cuenta qué cosas significan los estatutos, porque hablamos de estatutos, un estatuto político, un estatuto de diputada, un estatuto de senadora. En la siguiente slide vamos a ver América Latina. Nuestro pasado colonial de toda América nos hace ver que tenemos un continente que, si por un lado la Comisión Interamericana de Mujeres nos une, porque une a todas las delegadas mujeres de América Latina, de Centroamérica y Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que es como está conformada la Comisión Interamericana de Mujeres, la visión latinoamericana es de mirar hacia afuera y no mirarnos hacia adentro. Entonces, si nosotros vamos a ver este mapa, vemos que todos buscan una conexión al externo. No hay una conexión de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. O sea, eso no es natural. Si fue natural en la época pre-inca y en la época incaica, desde la época colonial, en realidad nosotros somos útiles para exportar productos. Entonces, nuestra identidad no está debidamente conformada. Nosotros no tenemos una identidad latinoamericana, como por ejemplo la tienen los europeos, que la tienen muy marcada y saben que ellos tienen una cultura propia, pero también tienen una cultura compartida con Europa. Nosotros no tenemos eso porque prácticamente la disgregación viene a que nosotros representamos puertos, y esos puertos exportan productos, y esos productos generan divisas, y cuando generaban dinero, ese dinero era llevado a España. Por eso es que cuando alguno me habla a mí de la madre patria, yo me rebelo y digo que no es así. Nosotros no podemos tener una madre que ha explotado, no nos ha ayudado a generar nuestra identidad, y hemos perdido, precisamente Perú es el país más evidente de que ha perdido la noción de identidad, porque nosotros podemos festejar Caral, pero en realidad nosotros la identidad la tenemos disgregada, y tenemos incluso grupos humanos peruanos que ven más en la secesión que en la unidad del país. Entonces, yo explico en esta slide que los países de América Latina nos hemos convertido en una caja de resonancia de la cultura occidental. Todas las capitales han jugado un lugar en el desarrollo comercial con Europa, también durante las guerras, o sea, hemos sido útiles. No obstante la relación sea respetuosa, y siempre lo ha sido, de los países latinoamericanos, de los presidentes con los países europeos, en realidad los latinoamericanos no se valoraban, y hasta ahora no se valoran. No se valoran, ¿por qué? Porque no tenemos de qué valorarnos. No tenemos mucho dentro de nosotros mismos. Creo que la gastronomía es algo que al peruano lo ha prácticamente vuelto orgulloso, pero no nos sentimos orgullosos del Imperio Incaico, porque el Imperio Incaico es un recuerdo de perdedores, donde los españoles fueron los que ganaron. Entonces, no valorando nosotros nuestra identidad, nosotros vemos Europa como si Europa fuera nuestro hermano mayor y nosotros el hermano menor medio perdido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Existe la necesidad de crear una relación interregional entre Europa y América Latina, porque si Europa la ve de otra manera, el problema en realidad somos nosotros. Pero pensemos que somos nosotros en la medida que han sido hombres y otras personas las que han llevado adelante esta relación, que se sienten un poco inferiores frente a Europa. En cambio, nosotros, después de este encuentro que vamos a tener, tenemos que meditar, que tenemos más bien que pensar en que tenemos que ser, como mujeres,
con doble oportunidad y doble obligación, transmisoras de identidad, transmisoras de lo que significa ser latinoamericano, lo que significa ser peruano, y por lo tanto tener mayor conocimiento de lo que nosotros somos y tenemos. Entonces, estamos viendo de que definitivamente los latinoamericanos, si van a conversar con Europa, se sienten un poco con la mano extendida de decir, bueno, dime qué tengo que hacer, ¿no? No es prácticamente, mira, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar la industria de y quiero que tú me ayudes. O sea, no hay esa actitud, no hay esa actitud. Vamos a la siguiente slide. Entonces, ¿qué sucede con Europa? Europa no sabe cómo tomarnos, no sabe cómo tomarnos. Y comienza a venir la historia europea, que ha tenido dos guerras terribles, conoce la pobreza en todas sus maneras y sus formas, y deciden hacer la unión del carbón y del acero, luego deciden hacer una unión de la energía, porque ustedes deben de saber que a nosotros nos abundan los recursos, a diferencia que en Europa no tienen recursos. Hoy día mismo podemos ver las noticias con relación a la explosión de los tubos de gas que Rusia ha generado en el tubo que está conectando a Finlandia y Dinamarca y Suecia, y prácticamente prefiere botarlo al mar, envenenar las aguas y no darles gas ahora que está empezando el invierno. Entonces, Europa carece de recursos. Nosotros abundamos de recursos, pero no somos transformadores. Ellos saben transformar los artículos porque no los tienen y no pueden comprar papas para vender papas. Ellos compran papas y luego producen, y esa producción es el aporte que hacen al producto y por lo tanto viene el surplus del valor. Entonces la Comisión Europea nace después de haber hecho la prueba del carbón y del acero y de la energía atómica. Y ellos comienzan a desarrollar el modelo de lo que viene a ser trabajar juntos, trabajar en integración. Ustedes tienen que saber, como pensadores, los europeos, hacen muchos trabajos de proyección de aquí a 50 años, de aquí a 60 años, de aquí a 100 años incluso, como también lo hace Estados Unidos. Los únicos que no hacemos nada de todo eso somos los latinoamericanos, los que estamos recién sacando la cuenta qué pasó el día de ayer, mañana, no sé, veamos, y todo es siempre una sorpresa, ¿no? Entonces, la Comisión Europea, ¿qué hace? Dice, tenemos que transmitir a América Latina el concepto de integración. Ahora, los países centroamericanos tienen una voluntad casi natural de estar juntos porque son chiquititos. Siendo chiquitos, ellos han tenido de por sí bastante tendencia a estar unidos y precisamente ellos crearon el mercado común centroamericano. Pero era un área comercial, no lo que se podría llamar realmente integración. Entonces la Comisión Europea lo que hace es venir acá al Perú y comienza a hacer la prueba recuperando la figura del imperio incaico, ¿no? Desde Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y propone que se cree precisamente lo que se llamó el Pacto Andino. Bueno, inicialmente Comunidad Andina, en fin, ahora Pacto Andino. ¿Por qué? Porque la globalización, que según los estudios europeos habían sido hechos, iba a llegar, y esa globalización era algo que ningún país solo podía resistir, porque te iban a tambalear las estructuras, y convenía estar juntos y crear políticas juntas para poder hacer frente a este cambio que estaba por llegar. Entonces se crea el Pacto Andino, sobre todo porque tenemos instituciones sumamente frágiles. Y las instituciones frágiles las estamos viendo en este momento con mayor claridad. México es un país que nunca quiso participar en ningún proceso de integración. Chile participó con nosotros en la creación y la construcción de la Comunidad Andina, y luego Chile se retira porque Chile cambia de perspectiva con relación al izquierdismo, que el izquierdismo que es utilizado como término ante una situación de no saber cómo generar desarrollo.
todos quieren volverse ricos, pero en realidad no saben. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tal cantidad de productos que podríamos hacer muchísimas cosas, pero falta el conocimiento. Faltando el conocimiento, entonces se crea una situación de dificultad. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, se requiere conocimiento de empresas, se requiere conocimiento de transformaciones. Ustedes que son ingenieras, pues tienen ya una ventaja mucho mayor en todo esto porque tienen idea de lo que viene a ser la transformación en sus diferentes formas. Chile establece la ley 600. La ley 600, que es la ley que emite Pinochet, porque estaba Allende. Allende también es otro perdedor. Allende acaba matándose porque Allende quería proponer en Chile una situación de comunismo, que el comunismo en realidad significa quitar las libertades individuales, significa que tú no puedas desarrollar un proyecto propio, significa que el Estado se vuelve dueño de todo, como lo estamos viendo en Rusia, y ahora Rusia se vuelve también dueña de los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando cuando ve que la comunidad andina quiere crear la decisión 24, y la decisión 24 prácticamente es que el Estado absorbe todo el poder económico de los 5 países, 6 países, porque era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Chile, 6 países. Cuando deciden esto con la decisión 24, Chile se retira. Chile se retira, está el golpe de Estado de por medio, todo está sucediendo junto, y Pinochet establece la ley, el decreto ley 600. El decreto ley 600, contrarrestando todo el camino latinoamericano, preveía que los inversionistas tenían que tener garantías. Nosotros somos campeones en las nacionalizaciones, en las expropiaciones, hemos perdido realmente la confianza del mundo, porque cuando queremos, hemos visto lo que ha pasado hace poco, yo pensaba que era una situación que nunca más se iba a volver a repetir, en cambio se repitió, que fueron la quema de las minas, prácticamente la expropiación de las minas, y ahora Perú tiene juicios en la CIADI, que es la Cámara de Resolución de Conflictos Internacionales, porque simplemente no se ha sabido respetar los acuerdos internacionales. Si alguien viene y te invierte millones de soles y tú no respetas que esa parte de tierra le corresponde, o tú estableces mecanismos de control diferentes, pero con leyes claras y transparentes, no hay posibilidades para que tú corrompas al funcionario, o sea, que haya un Estado serio. El Estado serio no se da, el pueblo se rebela, se genera todo un caos, y bueno, las empresas han abandonado, incluso abandonado las bambas con los chinos. O sea, vemos que definitivamente seguimos en lo mismo. Entonces, Chile aprovechó, ¿no? Prácticamente quien aprovechó eso, hizo el decreto ley 600. El decreto ley 600, y trato de ser rápida porque el tema es bastante amplio el que he preparado para el día de hoy, si no, no lo van a entender, pero esta introducción es importante. El decreto ley preveía que el extranjero que llegaba y firmaba un contrato con el Estado, que luego esta ley fue copiada, tal cual, por Fujimori, que es la ley que nosotros tenemos también de inversiones, por la cual se da garantías de que no se va a mover ninguna norma en beneficio del inversionista cuando se suscribe el acuerdo y tú vas a traer una cantidad que superan el millón de euros en inversiones. Eso hizo que Chile creciera a distancia y a diferencia de todo el resto de América Latina, que era roja. Y todos queríamos ser grandes poderes del Estado, y el Estado no es empresario. El Estado tiene que saber administrar el dinero que se paga con los impuestos por las rentas que produce el individuo, por las rentas que produce la empresa. El Estado es el administrador de lo que los ciudadanos producen, no lo que el Estado produce, porque si no, vamos a encontrar que va a haber una gran pobreza como la vemos actualmente. Todo quiere hacerlo el Estado, y cuando el Estado ve que cuando tú no tienes capacidades porque no has estudiado, no te has preparado, no te has formado, no tienes una innata vocación de inmigrante, como tantos ricos que se han vuelto ricos gracias al empuje
del inmigrante que dice yo quiero superar esta situación y voy a hacer una empresa que gane, pues bien, eso, si no existe nada de todas esas condiciones, acaba siendo una persona que ambiciona algo y luego quiere desfalcar al Estado, ¿no? Bueno, entonces, esta es la situación en la cual nosotros nos encontrábamos cuando nos proponen el Pacto Andino, luego Comunidad Andina. Si nosotros vamos a ver la siguiente slide, vemos un mapa donde prácticamente tenemos América Latina y vemos que tenemos a México sola, Chile se retira del Pacto Andino y no vuelve más a participar en grandes temas de la Comunidad Andina. Chile es solo. Chile hace acuerdos con el mundo entero, México hace acuerdos con el mundo entero, se ha responsabilizado de su propio desarrollo y con sus dificultades van adelante. Nosotros hemos hecho acuerdos con el Pacto Andino, nos hemos hecho con Bolivia, pues nos quedamos, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Venezuela se retira y se va al Mercosur porque le daba más respiro. Luego entra Chávez y bueno, ya sabemos lo que pasó en Venezuela. Bolivia está también entre Mercosur y Comunidad Andina, en algunas cosas no quiere participar. Entonces, al final, ¿quiénes quedaron? Ecuador, Colombia y Perú. Ecuador, Colombia y Perú ahora son los tres países que hacen el acuerdo que llegan a hacer con la Unión Europea. O sea, estoy prácticamente... Y luego tenemos el Mercosur, que no logra hasta ahora firmar el acuerdo con la Unión Europea. Si vamos a las siguientes slides, vemos que estamos hablando del tema de mujeres, pero el tema de mujeres es la bonanza, el tema de mujeres es la riqueza, el tema de las mujeres es la gestión económica. Y esto lo tenemos que saber. Las mujeres siguen adelante y después del voto, las mujeres votamos, ¿ya? Ellas inician a hacer la carrera política. En realidad, muchas mujeres muy interesantes, yo hice alguna vez una presentación sobre las parlamentarias peruanas, y pude estudiar todas las propuestas de leyes que ellas hicieron. Muy pocas aprobadas, muy pocas, porque no les daban crédito. Pero estas mujeres trabajaban y había muchas mujeres con muy buenas ideas en favor también de otras mujeres. Pero, sin embargo, en las relaciones Unión Europea-América Latina que hemos visto, por un lado, la Unión Europea, la Comisión Europea quiere, en esa época Comisión Europea, quiere generar un diálogo paritario, no Unión Europea de primero 6 países, después 15 países, después 27 países, con un solo país. ¿Por qué? Porque viene a ser demasiado grande y el país en realidad es poco. Ahora, ¿qué cosa sucede? Nosotros no tenemos una cantidad de consumidores que puedan justificar a una empresa trasladarse al Perú para simplemente vender un producto para que los consumidores peruanos me lo compren. Si yo hago una comunidad andina, aunque sea de 3 países, significa libre circulación de bienes, servicios y capitales. Y eso es importante para cualquier empresa que pueda querer venir a instalarse en Colombia, o en Ecuador, o en Perú, porque al menos pueden circular sus productos en estos 3 países. Ya no hablamos de 10 millones o 8 millones de consumidores, y si es que hay. Hablamos de 8, 16, 24, ya 30 millones de consumidores. Entonces comienza a generarse eso, pero los consumidores nacen si hay bonanza. Entonces, esa es la situación, digamos, económica que hasta ahora sigue habiendo en el Perú, en América Latina, nuestras dificultades. Ahora, México tiene un mercado propio y México tiene a su favor que está junto a Estados Unidos. Eso ya a México lo hace totalmente un país extraordinario, con una historia propia. Luego tenemos el resto, que estamos todos para abajo. Tenemos también Centroamérica, que ha vivido en guerras, ha vivido en graves problemas, ha vivido en golpes de Estado. Tenemos Cuba, que es una situación realmente lastimosa de esa pobre gente, que muchos nacen y mueren y no pueden hacer nada en la vida, simplemente obedecer, por un grupo de personas que se han adueñado
del gobierno de ese país y de la economía de ese país. Que los hacen trabajar a los médicos, les dan instrucción y luego ellos tienen que darle una parte, si no todo su sueldo, y ellos les dan una mínima parte tipo propina. O sea, y el sur de América Latina, todo el resto de Sudamérica prácticamente, que se la ha pasado también en dictaduras. Porque nosotros hasta hace poco acá teníamos una dictadura. Hemos tenido dictadura hasta antes de Fujimori. O sea, hemos tenido problemas que por lo tanto era difícil poder llegar a establecer un diálogo y por lo tanto, ¿qué economía puede generarse en una situación tan difícil? Salvo clases sociales. Cuando entraron los militares, sacaron a los que eran, los que podrían decirse los que vivían mejor, lo que podríamos denominar oligarcas, pero que no eran definitivamente oligarcas, pero se convierte en la clase social de los militares, ¿no? Luego salen los militares y van cambiando. Ahora tenemos una clase social que está también surgiendo acá, ¿no? Con el señor Castillo y todo su grupo. O sea, estamos viendo cosas irregulares, pero en realidad se está enriqueciendo otro grupo de peruanos de una manera un poco irregular. Mientras tanto, a nivel político, Unión Europea, América Latina, en su globalidad, con sus diferencias, México por un lado, Chile por otro lado, Mercosur, Centroamérica y Pacto Andino, siguen caminando. Entonces, se crean parlamentos en América Latina. Se crea el Parlamento de la Comunidad Andina, que se llama el Parlamento Andino precisamente. Se crea el Parlamento del Mercosur, el Parlasur. Se crea el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y Chile y México caminan por su lado. O sea que ya comenzamos a darnos cuenta cómo más o menos se mueven América Latina a nivel político hacia afuera. Luego hay un Parlamento latinoamericano que engloba a todos y que tiene sede en Panamá. Entonces se comienzan a celebrar conferencias interparlamentarias, exclusivamente políticas, porque desde que nace la Unión Europea, la Comisión Económica Europea, hay interés por América Latina. Hay interés por América Latina. No les cuenten el cuento que gracias a la España, Europa nos mira. Es más, Europa está mortificada porque por medio hay una España que se entromete y obviamente, seguramente con las mejores de las intenciones, pero extrañamente todos los cargos que hay para América Latina los ocupan los españoles. Y la verdad que los españoles es un poco más de lo mismo. Entonces nos encontramos en situaciones un poco difíciles que sin duda dan dinero, hacen cosas, pero no estamos siempre con un mediador de por medio, con un intérprete de nuestras voluntades, porque nosotros todavía no sabemos cómo actuar. Y entonces le preguntamos, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que proponer? Bueno, a nivel político, volvemos, las conferencias interparlamentarias inician en Bogotá en el año 74. O sea que estamos viendo que ha habido camino. En Luxemburgo en el 75, en México en el 77, en Roma en el 79, en Bogotá en el 81, en Bruselas en el 83, en Brasilia en el 85, Lisboa en el 87, San José de Costa Rica en el 69, Sevilla 91, Sao Paulo 93, Bruselas 95, Caracas 97, Bruselas 99, Valparaíso 2001 y Bruselas mayo del 2003. Esa no es la última. La última se hace en el Perú. La última se hace en el Perú y eso es muy importante. Pero también es importante que en paralelo, en los años 70, se crea el concepto de género. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque dentro de las conferencias parlamentarias había un grupo de parlamentarias europeas y latinoamericanas que trabajaban con mucha tranquilidad en favor de mejorar la condición de las mujeres. La pobreza que teníamos es inaudita. Por lo tanto, tanto ellas se compasionaban por la situación que teníamos, como también las latinoamericanas trataban de alguna manera que eso se resuelva. Entonces se crea este concepto de género, sabemos bien que la conferencia de Beijing y todo lo demás, se crea el decenio de las mujeres del 75 al 85, bajo un lema igualdad, paz y desarrollo. Y luego se generan tantas conferencias. Como les decía yo, y si vamos a la siguiente slide, las conferencias se celebran en diferentes países, pero la última
se celebra en Lima, en el Congreso de la República. Es la 17ª Conferencia Interparlamentaria Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tiene lugar en mayo del 2005. Participan todos los representantes de los parlamentos que ya les he mencionado, más observadores, donde se presenta la agenda social, se presenta el tema del medio ambiente, ya se hablaba del tema medio ambiente, o sea, para decirles que era una figura muy dinámica estas conferencias interparlamentarias. Yo estuve viviendo en Bruselas y precisamente participé sobre todo en la del 99, pero bueno, y eso va un poco más adelante. La última acta de la 17ª Conferencia Interparlamentaria de Lima, precisamente, ¿qué cosa dice? En el punto H dice, la participación de la mujer en la política es un elemento de cohesión y profundización democrática. Y es más, en el punto 1 dice, hay que promover acciones que eliminen los obstáculos que impiden el acceso y la participación de la mujer en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta que el fortalecimiento y la calidad de la democracia requiere de la participación activa de la mujer. No es un decir que la democracia requiere de la mujer. ¿Cuántas mujeres tenemos en el gobierno? Yo creo que este gobierno es el mejor ejemplo de lo que no podemos entender como que hemos perdido representación. Hemos perdido la paridad que había, al menos tentativamente, en los ministerios de mitad hombre y mitad mujer. Ya no es así. Entonces, y luego dice, en los programas de cooperación de la Unión Europea se pondrá especial atención al apoyo y fortalecimiento de las instituciones y de los partidos políticos de América Latina. En este sentido, pide a la Comisión Europea la aprobación del proyecto presentado por el Parlamento Latinoamericano para esos fines. Igualmente, se apoyarán aquellas medidas que tiendan a elevar la participación de la mujer en la vida pública. O sea, las conferencias interparlamentarias, que eran actitudes voluntarias de los partidos, porque no era una figura jurídica, eran conferencias interparlamentarias como para decir entre una universidad y otra los estudiantes se encuentran, discuten, no, pueden formular documentos que son documentos políticos, los congresos los reconocen, pero en realidad no tienen vinculación ni fuerza de ley. Si vamos a la siguiente slide, podemos ver que los lazos históricos, lo que se dice, ¿no?, políticos y económicos entre Europa y América Latina son fuertes, ¿no? Además, América Latina respeta las cartas de las Naciones Unidas. América Latina cumple prácticamente todos los requisitos para poder cumplir internacionalmente con los compromisos, tanto que el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, a pesar de las barbaridades que hemos pasado en América Latina y en Uruguay, cuántas situaciones difíciles de falta de respeto a los derechos humanos en Argentina, en Brasil, en Colombia, hasta hace poco, con el tema del terrorismo, Venezuela, ahora mismo, todo lo que está pasando, nosotros, en fin. Entonces, la Unión Europea ha ejercido precisamente la figura del hermano mayor, tratando de inculcarnos de que tendríamos que tener un poco de una actitud más dócil, más amable con la población, porque la población es la que genera el dinero, no es el Estado. Estamos hablando de dos modelos de desarrollo totalmente opuestos. No es solamente un tema de que hay que respetar los derechos humanos. No, porque si tú respetas los derechos humanos, tú le das posibilidad a esa persona a que se pueda realizar como persona, que pueda generar dinero, que pueda generar su bienestar y que pueda haber una situación de bonanza para toda la sociedad. Y también para el Estado, porque tendría que administrar un poco más, tendría recursos para administrar. Entonces, recomiendan, ¿no?, además, en este último documento que precisamente se da acá en Lima, ¿no?, que se refuerce la democracia y las instituciones políticas y el refuerzo institucional a la asociación estratégica. Ya en ese momento había un deseo de parte de todos los parlamentarios, y habían muchas mujeres, sobre la creación de una asamblea transatlántica euro-latinoamericana. Y esto que estaría conformada por el Parlamento Europeo y todos los parlamentos latinoamericanos.
Si nosotros vamos a la siguiente slide, empezamos con las cumbres. Y comienza a pensarse de que debería realmente realizarse encuentros de orden político a alto nivel entre los presidentes, jefes de Estado y jefes de gobierno, europeos y latinoamericanos. ¿Por qué? Porque las cumbres son la expresión máxima política donde se disuelven muchos malentendidos. Se disuelven, nosotros hemos visto hasta incluso Castillo, inicialmente fue prepotentemente con su sombrero, vestido casi de charro, no se sabe ni de dónde ni por qué, pero ahora se está vistiendo como occidental. O sea que vemos que en el fondo, hasta en las personas más resistentes, logra el roce internacional, el ver el desarrollo de otros lados, el verse aceptado, comienza a entender que pues puedo yo también, no necesito agredir al prójimo, ¿no? Entonces, esta es la función de las cumbres, mejorar el diálogo entre los países, mejorar el diálogo entre los políticos. Y además que había una época, muchos de ustedes se acordarán, que había una gran abundancia de cumbres. Había la cumbre de las Américas, la cumbre iberoamericana, la cumbre de la Unión Europea América Latina, la cumbre del Grupo de Río, la cumbre del foro, hasta ahora la del APEC. O sea que las cumbres son el método más eficaz, y ponemos la siguiente slide, para poder mejorar el entendimiento entre los países. El entendimiento, por muy buena voluntad que lo tengamos nosotros, el nivel político hay que respetarlo, porque la política, nosotros podemos hacer mucho, pero basta que haya voluntad política y transforma todo. Entonces, por ello es que se respetan las instituciones, pero cuando las instituciones nos traicionan es un problema. Yo he querido recordar acá con algunas fotos, ¿no? He puesto las fotos de lo que vamos a entrar a ver, la primera cumbre Unión Europea-América Latina. En la primera cumbre Unión en América Latina, capaz ustedes no conocen a muchos de estos personajes, pero si vemos la anterior slide, tenemos, por ejemplo, el señor de lentes, el que está sentado en el sofá leyendo, es Enrique Iglesias, quien ha sido por muchos años el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un hombre excepcional, uruguayo, español, ahora vive en España, ha hecho mucho trabajo por América Latina porque era un hombre que tenía claras las ideas, su identidad la tenía clara. Aunque al final acabó en España, pero no importa, pero él tenía su identidad clara de qué pasaba en América Latina, cuáles eran nuestros problemas, cómo teníamos que ir, y prácticamente ayudó mucho a que hubiera una cierta distensión en las relaciones. Luego tenemos aquí al presidente de Colombia, ¿no? Al presidente de Colombia, y luego tenemos al presidente de Brasil, al señor de lentes. Luego tenemos abajo a Schröder, que era el presidente de Alemania. Y luego tenemos en la otra foto, en la que está abajo a la derecha, a Jacques Chirac. O sea, estas personas fueron las que estuvieron presentes en la primera cumbre Unión Europea-América Latina de 1999 en Río de Janeiro. ¿Cuál fue la voluntad? Fíjese que en esa cumbre llegó Castro. Llegó Castro y cada uno llegaba con deseos de pelear. Cada uno llegaba con el deseo de decir yo soy el mejor, mi teoría es la mejor y cosas por el estilo. Cosa de hombres, de egos, ¿no? En la siguiente foto vamos a ver, por ejemplo, lo que les estaba hablando, el tema de los egos. Tenemos cuando el rey de España está presente en una reunión, ahí está Zapatero, está también al fondo Evo Morales, y el presidente de Venezuela, Chávez, y comienza a decir sandeces, y ahí es donde el rey de España pierde la cordura y le dice, ¿por qué no te callas? ¿No? ¿Por qué? Porque era imposible llegar a una relación de constructividad. ¿Por qué? Porque tenemos personajes que son como personajes de barrio, ¿no? Un poco matoncitos de barrio, que estas personas dificultan muchas veces lo que podría ser unas relaciones un poco más constructivas y no tienen la identidad propia. Ellos consideran que la identidad propia sea el enfrentamiento, sea decir yo soy lo mejor, tú eres un ladrón, me has ganado, tú me has hecho esto. Ellos han tenido 2 guerras mundiales y las guerras mundiales no son agua. 2 guerras mundiales que te han enseñado cómo tienes que llevar adelante un poco, si no perfectamente, al menos tratar de entender cómo tienes que llevar. Y en la siguiente foto vemos a Raúl Castro.
¿no? Entonces, esos son los personajes que nosotros tenemos en América Latina, donde nuestra identidad en este momento está más maltrecha que nunca, ¿no? Entonces, tenemos que, si vamos a la siguiente slide, la primera cumbre se lleva a cabo en Río de Janeiro, en 1999, y hacen una declaración de pocas páginas, pero donde ellos ya piensan en las mujeres. Y ellos dicen: destacamos la universalidad de todos los derechos humanos, la necesidad de revertir la degradación ambiental y promover el desarrollo sostenible. Estamos hablando del 99, estamos en 2022 y seguimos en lo mismo. O sea, para decirles que las cosas no es que hayan cambiado para nada. Pero yendo a la parte que nos interesa, dice: y del avance tecnológico a los sistemas educativos de todos los niveles de enseñanza. Qué bueno hubiera sido haberlo aplicado. Y la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades sociales y de género. Ya aquí vemos que nosotros no ocupamos un lugar relevante, pero dígame, ¿había alguna mujer en ese grupo? No había ni una. Eran todos hombres. Y luego dice, en el ámbito político, al punto 15, dice: vamos a incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas de nuestros gobiernos. Entonces, nosotros somos mencionadas de una manera, si vamos a la siguiente slide, nosotros somos mencionadas prácticamente de reojo, ¿no? Entonces vemos ahí que hay dos faldas, pero en realidad no son personas de alto relieve, seguramente eran personas que vinieron en representación de algún presidente europeo. ¿Qué cosa sucede en la cumbre de 1999? En la cumbre de 1999 se dice: vamos a realizar estas cumbres cada 2 años. Entonces nos tocaba hacer la cumbre en el año 2021. En el 2021, la verdad es que, no obstante toda la buena voluntad, fue una conversación de desentendimiento. La única manera de poder tener un diálogo en América Latina era: bueno, dime, ¿cómo puedo invertir? Porque yo tengo dinero. Dime cómo puedo invertir, ¿qué necesitas? Colombia fue el que más aprovechó la cumbre del 1999. Brasil también. Pero los demás países muy poco. Chile la aprovechó. ¿Por qué? Porque terminaba la cumbre, se regresaron a su casa y bueno, basta. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde están los proyectos? Entonces los proyectos han sido siempre propuestos por Europa hacia América Latina. No ha sido tanto América Latina, que tenía una idea de desarrollo como para poder decir: mira, quisiera por favor que yo estoy en este quinquenio de mi gobierno o en los años que me quedan de por gobernar, quisiera desarrollar la educación en mi país, quisiera que me ayudes a reconstruir escuelas. ¿Cómo podemos hacer para que esa cooperación vaya a eso? O sea, buscar un resultado concreto. En realidad, muchas veces yo he visto parlamentarios que han llegado a Europa por diferentes eventos, porque toda mi vida la he hecho por allá, y ellos decían: hijita, me veían a mí, que yo era peruana, que estaba por ahí, etcétera. Oye, ¿dónde se regalan las maletas? Oye, ¿cuál es el mejor restaurante que hay? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces no es que precisamente podamos decir que ha habido una construcción de necesidades y construcción real. Entonces, vamos a ¿qué cosa sucede en el año 2001? En el año 2001 ya se pierde un poco el interés por América Latina. Se pierde el interés y no hay tanto deseo de hacer la cumbre. Pero si ustedes recuerdan qué pasó en el año 2001, fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y si ustedes no recuerdan mal, en el año 2001, México celebra el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, eso es una grave llamada de atención. América Latina, en algunos países se festejó lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces se creó un pánico en Europa, un pánico enorme. Y dijeron: no, nosotros no podemos tener como enemigo a 20 y tantos países de América Latina. Después de todo, tenemos un vínculo con ellos. Y deciden hacer la cumbre el siguiente año, en el 2022. Si pasamos a la siguiente slide. Entonces, esta cumbre también habla de promover la igualdad de género y potenciar a la mujer como una política general, como un medio eficaz para combatir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible y equitativo, porque comienzan a darse cuenta que la gente pobre
ha sido la que más ha protestado y más ha festejado por el ataque a las Torres Gemelas. Vamos a ir rápido porque si no, no voy a llegar. Me parece que ya estoy. Avíseme cuánto me queda, por favor, si fuera posible. Sí, está en su tiempo, no se preocupe. Doy mi tiempo. Bueno, Sí. entonces luego tenemos en esta cumbre de Madrid que se lleva a cabo en España, estas declaraciones que también se habla, hay que lograr la igualdad de oportunidades, ¿no? Y hablan de Beijing, la plataforma de acción, en fin, tantas cosas, pero en realidad las mujeres tampoco estamos. No he puesto fotos porque también eran todos hombres. Luego vamos a la siguiente cumbre, la cumbre de México, porque la idea es que se hace cada 2 años una cumbre en Europa y una cumbre en América Latina. Sin embargo, ahora vamos a darnos cuenta lo que está pasando. Se crea la cumbre de Guadalajara y el eslogan de Guadalajara es lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ¿no? Entonces son 25 jefes de Estado de la Unión Europea y 33 países de América Latina. ¿Qué cosa es lo que hablan? Nuevamente acá el tema era la migración, porque ya la pobreza comienza a desbordar y comienzan todos a agarrar el camino de Europa. Y comienza la gente a migrar a Europa y dice, hay que prevenir la violencia y la discriminación contra los migrantes, en especial contra mujeres y menores, de conformidad con los compromisos internacionales pertinentes. Luego reiteran la responsabilidad en el punto 40, en la siguiente slide, donde dicen, además subrayamos la importancia de combatir todo tipo de violencia, especialmente contra las mujeres e intrafamiliar. Se hace visible la violencia contra las mujeres. Por último, en el 61 dice, nos comprometemos a reforzar los mecanismos de cooperación dirigidos a grupos vulnerables. Yo quiero que escuchen bien esto. Dirigidos a grupos vulnerables y excluidos dentro de nuestras sociedades, prestando especial atención a la lucha contra la discriminación y a la promoción de la participación activa de minorías y pueblos indígenas en las políticas y programas públicos que les conciernen. Igualmente, daremos prioridad a la promoción de la igualdad de género, ¿no? Reconociendo la necesidad de promover el empoderamiento de la mujer y de eliminar los obstáculos estructurales para alcanzar este objetivo. Yo he seguido todas las cumbres Unión Europea-América Latina. Y yo veía que cada vez nosotros estábamos metidos en los lugares más recónditos, nunca éramos dueñas del parágrafo. Nunca éramos dueñas del título y tanto menos del subtítulo. Nosotros estábamos metidas, ese 61 nos hace clara la situación. Estamos metidos en cuando dicen hay que prestar atención a los grupos vulnerables, pueblos indígenas. Entonces, nosotros estamos al final de ese párrafo. Luego viene la siguiente cumbre, la cumbre de Viena. Y en la cumbre de Viena ya estamos un poco mejor, pero tampoco somos dueñas de un párrafo. Vemos en la siguiente slide que la cumbre y declaración de Viena del 2006, ¿no? Dice, vamos a trabajar a favor de una igualdad de género, otorgando especial atención a que la mujer goce plenamente de todos los derechos humanos y se continúe avanzando en esa vía, reafirmando la declaración de Beijing, etc., y su documento. Garantizaremos el respeto y el cumplimiento de los derechos del niño, prestaremos la debida consideración a las necesidades de las personas con discapacidad, y demás. O sea, ya no nos pusieron solas. Nos pusieron adelante, pero atrás pusieron a los grupos vulnerables, a los discapacitados, a los pueblos indígenas. O sea, nosotros estábamos en esa situación. Yo honestamente lo encontraba cada vez más dramática la situación de las mujeres, porque yo que había pensado que bueno, en estas relaciones iba a mantenerse la misma tónica de las conferencias interparlamentarias, y en cambio las conferencias interparlamentarias fue un sueño, fue un triunfo. En cambio ahora, cuando ya se ponía negro sobre blanco la condición de la mujer, en realidad las mujeres estábamos siempre en posiciones de ayuda, estábamos en la situación de la cooperación extrema, de los pueblos vulnerables, a los indígenas, a los discapacitados. Y por último, en este último parágrafo, en el punto 36, dice, reconocemos la necesidad de adoptar estrategias generales y
generales e integradas y políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida y de trabajo para todos, así como un mayor acceso a la educación, la salud y el empleo, integrando en ellas la perspectiva de género y dando prioridad a los grupos de población más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. O sea, nosotros estamos siempre con todos los desfavorecidos del mundo, ¿no? Entonces, esto obviamente no era muy bueno. Pero hay una cosa buena en esta, hay muchas cosas buenas, ¿ah? Lo que pasa es que nosotros no representábamos un protagonista. Proponen la creación de la Asamblea Parlamentaria Eurolat. La creación de la Asamblea Parlamentaria Eurolat es la concretización de lo que habíamos visto anteriormente al inicio, cuando la conferencia interparlamentaria hablaba de la necesidad de crear una una asamblea transatlántica. Pues esa asamblea transatlántica, porque en realidad el transatlántico para los europeos es la relación con Estados Unidos. Y había una idea que la relación fuera un parlamento o una asamblea transatlántica porque se quería incluir también a Estados Unidos y Canadá. O sea, tener en otras palabras la CIM con Unión Europea. Pero no fue posible y solamente se hizo Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Entonces, se crea esta Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el año 2005 por documento, que tiene lugar en mayo del 2006. Fue creada en el 2006, yo tuve el gusto de estar presente en esta creación, fue una gran ilusión, y bueno, yo dije, bueno, ahora van a venir parlamentarias que van a tener un radio de acción en Europa y van a poder decir que si los presidentes no nos hacen caso y nos hacen estas declaraciones ofensivas donde nosotros estamos en cualquier lado menos donde nos corresponde, porque además hay más mujeres que hombres. ¿Cómo era posible que estos presidentes, jefes de gobierno y de Estado no tomaran en consideración esa barbaridad, digamos, el peso incluso humano que representábamos nosotras dentro de la geografía latinoamericana? Se crea esta asamblea en el año 2006 y en el año 2008, habiendo habido la asamblea, la cumbre en Viena, la cumbre la hospeda Perú. La conferencia del Perú fue una de las más, para mí personalmente, me creó una gran desilusión. Porque yo estaba muy ilusionada y yo siempre había hablado que mi país, las mujeres y las mujeres, pues miren, en realidad no fue nada extraordinario. Es más, volvimos, se repitió nuevamente el guión, a un punto dijeron, promoveremos el empoderamiento económico, político y social de la mujer. Y luego en el punto 20, si vamos a la siguiente slide y a la siguiente slide, al punto 20 dice, consideren los requerimientos específicos de grupos objetivo, promoviendo una mayor igualdad de género y de derechos de las personas con discapacidad, de los niños, de los pueblos indígenas o de otros grupos sociales, que requieran atención especial. O sea que nosotros estábamos peor todavía. El Perú nos colocó peor. Yo recuerdo haber entrevistado a un embajador, en este momento no recuerdo su nombre, porque por eso es que comencé a ejercer el periodismo. Porque dije, es que no puede ser, digo, yo debo estar entendiendo mal las cosas. Y me decidí precisamente lanzarme espontáneamente a hacer entrevistas. Y en esa entrevista le dije a este embajador, que entre otras cosas ya murió, le dije, ¿cómo es posible que estemos en estas condiciones? Y él lo que me dijo fue, pero hijita, ¿qué cosa quieres? Las hemos mencionado. O sea, él no salía de su asombro de que yo reclamase. O sea, para explicarles que había algo que definitivamente no funcionaba. Entonces, se lleva a cabo la cumbre de Madrid en el año 2010. En el año 2010 pasa algo interesante. Las declaraciones son declaraciones, pero no llegan a tener un programa de cumplimiento. Entonces, deciden, porque además para hacer las cumbres, no es que cada país se organiza a su manera, hay un staff, un equipo que se ocupa de organizar las cumbres.
que dialoga con todas las cancillerías, y son las cancillerías las que transmiten las posiciones. Por eso cuando yo hablo con un embajador, hablo con un embajador que ha sido protagonista de esta redacción. Y el embajador en realidad consideró que ya debía sentirme feliz que siquiera nos habían mencionado. Cuando se lleva a cabo la Cumbre de Madrid, este grupo encargado de las comisiones, de organizar las cumbres, decide que tiene que haber un plan de acción. Un plan de acción donde realmente se establezcan los discursos y los temas que se van a tratar, que son temas que después de tantos años ya saben que son comunes y que tienen que o solucionarse, o financiarse, o mejorarse. Algo tiene que pasar con esos grupos. Entonces, esta cumbre, si vamos al siguiente punto, dice, ¿no? Al punto 9, dice en la página 28, si no me equivoco, dice, recordamos el 30º aniversario de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, la CEDAW, así como el 15º aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Beijing. Y resaltamos la importancia de la igualdad de género y la emancipación de las mujeres. Primera vez que se habla de emancipación de las mujeres, aumentando su participación en las actividades políticas, sociales, económicas y haciendo frente a las consecuencias negativas que tiene la crisis financiera internacional para su situación. En este mismo sentido, dice, condenamos cualquier tipo de violencia de género y reconocemos la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para prevenirla y erradicarla. Reconocemos que es necesario integrar las cuestiones de género en todos los aspectos de la agenda internacional, incluido el cambio climático. A este respecto, estamos decididos a cooperar con vistas a desarrollar el diálogo futuro. Y la última parte, en la página 29, dice, deberíamos intensificar nuestra cooperación en relación a los retos contra del terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el tráfico ilícito de armas y municiones. El problema mundial de la droga y el tráfico de armas relacionado con ellas, el blanqueo del dinero, la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y el tráfico ilícito de inmigrantes. Entonces, me parece entonces que no se cargó bien el PowerPoint, ¿verdad? ¿No está? Porque yo quería hacerles ver una foto muy importante, que es la foto... Por favor, voy a coordinar con su... A ver, gracias. Porque yo quería enseñarles una foto de una persona que nosotros, las mujeres, debemos de tenerla muy en cuenta, que es la señora Catherine Ashton. La señora Catherine Ashton fue la segunda representante del cargo que actualmente ostenta Borrell, de jefa del Servicio Exterior de la Unión Europea. La señora Catherine Ashton, cuando voy a seguir explicándoles, van a ustedes a darse cuenta cuál es la importancia de esta señora. Pero vamos a la siguiente cumbre. Vamos a la cumbre y al plan de acción. En la página 31 tenemos el plan de acción que establece 4 puntos. 4 puntos que son ciencia, investigación, innovación y tecnología. Segundo, desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, biodiversidad. Esa es la señora Catherine Ashton. Ella es la baronesa Catherine Ashton, que después, ella acá está con el ministro de entonces, es el ministro de Humala, y esta señora es que en el 2013 nos va a dar en el 2012 nos va a dar una gran alegría. Luego, en el número 2 del plan de acción, habla de desarrollo sostenible, eco, medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, energía. Luego, integración regional e interconectividad en el punto 3, que son prácticamente las cosas que Europa podía ayudarnos. Y luego el tema de las migraciones. En la siguiente slide vemos que se ocupan del tema de la educación y el empleo. ¿Por qué? Porque el punto 5 dice, es necesario, ¿no?, derivar un acceso más fácil al empleo, un trabajo decente, digno y productivo, así como oportunidades laborales, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Así como para otros grupos vulnerables, nuevamente vuelve el tema, y una contribución a la mejora de la integración social y la cohesión.
Yo quiero decirles que esto no era en vano. Era un momento donde las mujeres latinoamericanas migraban en cantidad a la Unión Europea. Entonces, era necesario que se viera la manera de que estas mujeres se pudieran encontrar el trabajo en su casa y pudieran no necesariamente migrar, porque emigrar no es definitivamente una cosa fácil, ¿no? Es una cosa muy compleja. Bueno, vamos a la página 34, donde tenemos el nacimiento de la CELAC. Nosotros hemos visto que hasta el momento era América Latina y Caribe. Se crea la CELAC con el objetivo de que en esta relación con la Unión Europea intervenga Cuba. Intervenga Cuba porque toda la región se pone de acuerdo que todos tienen que estar juntos. Interviene Cuba, se crea la CELAC y bueno, Cuba tiene una plataforma magnífica para poder difundir aún más su visión de izquierda con relación a lo que viene a ser, porque nosotros tenemos que entender que lo que propugna la Unión Europea es el respeto de los derechos humanos, el derecho de las personas, la libertad de generar empresas, las libertades en toda su máxima expresión. El sistema cubano no te permite las libertades. Entonces, para mí ha sido un error hacer intervenir a Cuba. Tanto que el CELAC no es una institución, es un mecanismo, pero como mecanismo tiene su influencia y uno de los primeros miembros y uno de los primeros que ejerció funciones en la CELAC por cortesía de América Latina fue Cuba. Y precisamente ahí vamos a ver todo lo que luego sucede. Ya deja de ser interesante porque ya el diálogo no es posible. Vamos a la siguiente slide y vamos a la creación del Foro de la Mujer. El centro que yo dirijo había observado todo lo que yo a ustedes les he presentado. Entonces, teniendo la participación, yo participaba en todas las cumbres, participé en todas las reuniones de la Asamblea Eurolat, participaba en todas las actividades, seguía porque a mí me interesaba esa capacidad de poder unir y poder generar el desarrollo europeo en América Latina, sería magnífico. Y yo pregunto, porque la anomalía que se pudo observar es que una vez que se crea la Asamblea Parlamentaria y una vez que llegan las delegaciones de América Latina a la Unión Europea, ya no habían mujeres. Ya no había mujeres. Mientras había conferencias interparlamentarias, cada diputado financiaba su pasaje, ¿no? En cambio, cuando se crea la Asamblea Parlamentaria, los partidos comienzan a tener la capacidad de decir tú viajas, tú no viajas, tú viajas, tú no viajas. Y las mujeres no viajaban. Venían una vez y a la siguiente ya no estaban. Entonces, eso fue muy triste y por lo tanto yo pude ver con todo mi equipo del CEFIAL de que la perspectiva de que las declaraciones y el plan de acción pueda cambiar era inútil, no iba a cambiar nunca. Estamos metidas junto con los pueblos indígenas, estamos metidas con los discapacitados, estamos puestas en unas condiciones terribles que no merecíamos prácticamente una atención protagonista. Entonces, la Asamblea Parlamentaria me dice, Isabel, vamos a dar al centro que tú diriges 10 minutos para que puedan presentar su idea. Para mí fue un momento grandioso, podría decir, porque pude exponer un trabajo que realizamos donde pudimos hacer ver que tanto la mujer europea como la mujer latinoamericana no estaba en nada. Entonces, no estando en nada y que no merecíamos ni siquiera una atención protagonista dentro de las cumbres, no era posible que no hiciéramos nada. Éramos nosotras las que teníamos que reaccionar. La presidenta, la señora rubia que ustedes ven en la foto, es la señora Edith Estrela, que luego se las voy a enseñar con mayor detalle. Es una señora portuguesa que era diputada por Portugal, la cual le encantó la idea y
el señor que está a su costado es un senador, que es un senador uruguayo, el senador Carlos Baráibar. Carlos Baráibar se quedó muy grato, dijo, no, hay que ayudar, hay que hacer esto, hay que hacer que las mujeres participen. Pero la pregunta mía era, ¿qué quieren las mujeres? Porque si nosotros no sabemos qué queremos, vamos a estar un poco en la nebulosa. Y va a ser siempre alguien que va a decir qué es lo que nosotros queremos. Entonces la idea era crear una red o un foro de mujeres que pudiéramos dialogar entre nosotros, creando preeminencias de necesidades, unirnos y tratar de hacer cuerpo común para poder hacer que América Latina se transforme con las ideas que las mujeres tenemos. ¿Y por qué son diferentes las ideas de las mujeres? Porque generamos vida, porque tenemos normalmente una familia, porque tenemos todo pesos encima, y porque sabemos que no obstante la instrucción, al momento llega un pare y no te dejan avanzar. Entonces, siendo las cosas así, teníamos que tener nosotros un espacio donde poder nosotras intercambiar ideas y encontrar fórmulas de solución a las situaciones que vivíamos. Es así como se crea este foro, ¿no? En mayo del 2010. En realidad yo propongo la idea, nada más. Yo me regresé a Milán tranquila, la hice en Bruselas, la gente, los diputados se entusiasmaron, las pocas mujeres que habían aplaudieron, todas se encantaron con la idea, dijeron perfecto. Y sobre todo la idea era crear esta red de mujeres europeas y latinoamericanas. Y ahí viene el tema importante, que refuercen las relaciones Unión Europea-América Latina. Porque nosotros teníamos que encuadrarnos en algo, en lo que ya estaba caminando, y ser beneficiarias de ese algo. Porque nosotros no podíamos pedirlo para quedarnos en el aire, no. Teníamos que pedirlo para podernos beneficiar del presupuesto que se establecía en la Unión Europea y América Latina, pero ya por derecho, porque haríamos parte del mecanismo para poder pedir la transformación de ciertas políticas, poder pedir financiamiento para ciertas acciones. Es así como nosotros pedimos que tenemos 3 objetivos: mayor participación de la mujer en la política, mayor participación de la mujer en la economía, o sea, meritocracia, y eliminar la violencia contra la mujer y las niñas. Esos son los 3 pedidos que hicimos dentro de la Red Euro-Latinoamericana de Mujeres, que luego se convierte en el Foro de la Mujer. Pero ¿qué cosa sucede? Yo lo cuento, me aplauden, se escribe, se crea todo muy bien, pero las políticas no logran llevar adelante el discurso. ¿Por qué? Porque es política. Y la política de izquierda quería prevalecer sobre la política de centro-derecha o de derecha. Entonces se crea una colisión, y la señora Edith Estrela me llama y me dice: Isabel, ustedes como centro pueden ocuparse de coordinar este trabajo. Y bueno, han sido 2 legislaturas que he trabajado como coordinadora por el CEFIAL en la creación del Foro Euro-Latinoamericano de Mujeres. Han sido 10 años dedicados a este trabajo, y en la siguiente foto podemos ver a las 2 presidentas europeas que hicieron parte de que han hecho parte. Edith Estrela, ahí está a la izquierda, y a la derecha está Elisabetta Gardini, italiana. Elisabetta Gardini se ha candidado ahora por Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Ustedes han visto que ha ganado la presidencia de Italia. Es un momento muy efervescente en Italia, porque primera vez que una mujer va a llegar a ocupar ese cargo, y Elisabetta se estaba candidando para ser diputada italiana, y también ha salido. Han sido elegidas ambas. Nosotros en el foro hemos hecho 2 libros. 2 libros que recopilan las mejores propuestas de las mujeres en todo nuestro caminar. En realidad habrían podido ser tantos libros, pero hemos hecho solo 2 libros porque
obviamente habían muchísimas ideas, pero todas, no digo que se repitan, pero más o menos encontraban una similitud una con otra. Hemos tenido la reunión de todas las mujeres europeas, de los diferentes, no hemos pedido políticas, pero también sociedad civil. Pero la reunión era precisamente de orden política y yo la coordinaba, pero como sociedad civil. Cuando se lleva a cabo la siguiente cumbre, la cumbre de Santiago de Chile, ya no más Unión Europea y Caribe con América Latina, ¿no? Sino ya es CELAC, lo que hemos visto anteriormente. O sea que también está Cuba. Ya estaba el espíritu comunista, estaba entrando fuertemente en Venezuela, estaba entrando fuertemente en Nicaragua, fuertemente en Guatemala, fuertemente en Ecuador, en fin, ya ustedes no tengo que estarles contando cómo fue todo. Se lleva a cabo la primera cumbre, pero la cosa interesante es que la señora Ashton, Catherine Ashton, la señora que hemos visto en la foto, observó el trabajo que habíamos hecho con el Foro de la Mujer. Y ella dijo, hay que apoyar esta iniciativa. Hay que darles un capítulo en el plan de acción. Entonces, ya no más mujeres dentro de pueblos vulnerables, no más mujeres al lado de los discapacitados, no más mujeres pobrecitas, démosle una limosna. No, ellas van a tener un capítulo. Y precisamente en la cumbre de Santiago de Chile, ¿no? Se habla de que vamos a tener este capítulo y se crea precisamente el capítulo de género, el capítulo número 7. Donde el objetivo principal, dice este capítulo de género, ¿no? Es darle prioridad al tema de género en el contexto de las relaciones birregionales y resaltar la voluntad política de ambas regiones de garantizar la igualdad de género y la protección, ejercicio y promoción de los derechos de la mujer, entre ellos participación política de las mujeres, eliminación de toda forma de violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia sexual, empoderamiento económico de las mujeres y participación en el mundo del trabajo y en todos los procesos de toma de decisiones. O sea que la señora Catherine Ashton entendió perfectamente lo que nosotros estábamos queriendo hacer. Y que obviamente cuando yo les digo que la política te puede destruir, como la política te puede generar un lugar maravilloso. La voluntad política es lo más fuerte que hay. Y yo se los puedo decir con conocimiento de causa. No es ni siquiera el poder económico el que te puede a ti generar un cambio. El cambio te lo da la política. Y la señora Catherine Ashton peleó por nosotras, peleó y hizo que se crease el plan, el capítulo de género en el plan de acción. Y no solamente para la cumbre Unión Europea, CELAC-UE de Santiago de Chile. Se quedó para siempre. Entonces, es ahí donde, pero yo quisiera que leamos lo que sigue, porque ¿qué cosa es lo que prevé el plan de acción? El plan de acción dice, actividades e iniciativas de cooperación, promover la participación política y popular de las mujeres, o sea, popular es sociedad civil, en términos de igualdad. O sea, la sociedad civil y la política están en el mismo nivel. Promover acciones para combatir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y niñas a través de la publicación de programas educativos con perspectiva de género. Y la estandarización de protocolos de investigación para enjuiciar y castigar a los perpetradores, entre otras acciones. Continuar la estrecha cooperación en las Naciones Unidas, incluyendo en la próxima 57ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promover el empoderamiento económico de las mujeres y su participación en la economía y los mercados laborales, remunerados, no gratuitos, remunerados, con seguridad social y equidad, y promover políticas y leyes para garantizar la igualdad de remuneración por igual trabajo, equal pay, igual pago.
Luego, continúa, identificar la situación actual de los principales temas de trabajo en cada región. Identificar ámbitos de intercambio y cooperación para la creación de sinergias y aprendizaje mutuo, o sea, buenas prácticas, a fin de optimizar las prácticas existentes y las lecciones aprendidas en el área de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Identificar áreas comunes para cooperar en términos de asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias. ¿Qué cosa es lo que se espera? Establecer un grupo de trabajo birregional intergubernamental dirigido a definir objetivos compartidos. Los principales temas de trabajo en esta etapa son la participación política de las mujeres, eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, fomentar la autonomía económica y su participación en la toma de decisiones. ¿Qué cosa es lo que prevé este capítulo? Dice, debe realizarse un seminario birregional para el intercambio de experiencias en torno a la violencia basada en el género. Te mato porque eres mujer, te pego porque eres mujer, te maltrato porque eres mujer, con el fin de compartir las mejores prácticas y las medidas más efectivas para combatirlas. Promover medidas concretas para la investigación de los asesinatos de género, o sea, las modalidades. Cómo poder hacer para evitarlos. Cuáles son los caminos para realizar un asesinato de género. Realizar un seminario birregional sobre empoderamiento económico de la mujer y su participación en el mundo del trabajo. Intercambiar experiencias y mejores prácticas en los ámbitos de la educación y la capacitación de las TIC, las tecnologías de la comunicación. Intercambio de información sobre una base voluntaria respecto a las últimas iniciativas en torno a las políticas de género, entre ellas la igualdad y empoderamiento de las mujeres en los diferentes países. Seminario birregional con representantes estatales, lo que podría incluir expertos y organizaciones de mujeres para intercambiar experiencias sobre los logros de paz, Colombia, resolución de conflictos, nosotros, terrorismo, y la participación de las mujeres en dichos procesos, incluida la implementación de las resoluciones pertinentes dadas por las Naciones Unidas. Entonces, ese es nuestro ámbito. Ya no somos más un pedazo de término en un artículo donde se habla de las vulnerabilidades. Ahora ya tenemos nuestro capítulo, pero como explicó nuestra querida amiga Noemí, cuando se iba a realizar la cumbre de 2017, la de 2015 iba a ser realizada, la de 2015 fue realizada en Bruselas, y repite exactamente esto. La de 2017 iba a ser acogida por el Perú, pero Kuczynski dijo, no puede participar Venezuela, porque Venezuela no respeta los derechos humanos y está llenando de migrantes a América Latina. Obviamente era él el anfitrión de la cumbre, y si el anfitrión de la cumbre dice eso, ¿qué se puede hacer? Postergaron. Desgraciadamente Kuczynski luego acabó en cárcel, hemos visto todo lo que ha pasado, y la cumbre quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque los países van adelante. Y si Perú dice, mira, y Perú no lo dijo por Perú, Perú lo dijo porque Estados Unidos tenía un problema con Venezuela y el tema del petróleo, etcétera, etcétera, y Kuczynski obviamente le hace un grato favor a Estados Unidos, haciendo una marginalidad fuerte a Venezuela, pero yo creo que era mejor que lo hubiera hablado previamente, porque hubieran encontrado otra salida, no precisamente eliminar. ¿Por qué? Porque los países europeos tienen que trabajar, y tienen que buscar recursos, y tienen que buscar inversiones, y tienen que buscar cosas. Entonces, ¿qué cosa pasó? Comenzaron a dedicarse más a los países del este, y se ocuparon más de China, y se ocuparon más de Rusia, y se ocuparon más de todo ese sector desde 2017 hasta el año pasado, que hemos visto que fue
hasta este año que ha sido la invasión de Rusia con Ucrania. Y fue la traición más grande que Rusia pudo haber hecho a la Unión Europea. Entonces, todas estas cosas han hecho que ahora, nuevamente, como en el año 2001, a los europeos les entre una situación de emergencia y digan, tenemos que recuperar América Latina. Pero debería ser Perú quien acoja esa cumbre. Sin embargo, la situación en el Perú es tan caótica que ¿qué cumbre vas a hospedar? Entonces Madrid ha dicho, la hospedamos nosotros. Cuando pasó el problema de Chile, que todo Chile se sublevó, los comunistas se sublevaron en Chile para lo que hicieron, y Chile estaba hospedando la cumbre de la COP, y Chile no pudo realizarla, inmediatamente España dijo, dénmela, la hago yo. Entonces, ¿qué les puedo decir? En este momento está pasando exactamente lo mismo. Y exactamente está volviendo a suceder lo mismo, que estamos en una situación internacional mundial grave, y por lo tanto han decidido recuperemos América Latina. Es por ello que yo estoy contenta de hablarles el día de hoy y poderles explicar que tenemos una tarea que cumplir. Yo no necesito que nadie me invite a hacer esto. O sea, les agradezco a ustedes que me hayan invitado, pero quiero decir que la propulsión como mujer no necesita invitación de ningún hombre, porque tenemos un capítulo, es nuestro derecho, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo y hacer propuestas, y definir qué cosa es lo que queremos. Cómo poder mejorar nuestra condición de mujeres. No es posible lo que estamos viviendo, no es posible ver que lo habitual acá sean las ollas comunes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que estemos en una situación de miseria? O sea, esos son temas nuestros que tenemos que preocuparnos y tratar de transmitirlos para que pueda haber una situación de construcción en el país. Nosotros tenemos que, yo dentro de poco me voy a regresar a Italia, pero no puedo, después de todo lo que he visto acá en mi país, el retroceso que ha habido, el retroceso que sigo viendo, tenemos que aprovechar este espacio. Todo el resto es de los hombres. Todos los demás capítulos. En este momento, no sé si puse cuántos serán los capítulos actualmente. Creo que no los puse. Son más de 10 los capítulos ahora. Y nosotros somos uno, el capítulo de género. Y en ese capítulo de género se habla de trabajo, se habla de crecimiento empresarial, se habla de violencia, se habla de todos nuestros problemas. O sea que no es que no tengamos una oportunidad, tenemos un espacio ganado gracias a una mujer, la señora inglesa, que vio un trabajo que pudo haber quedado en un trabajo cualquiera, por eso que le digo que cuando la política quiera puede hacer cosas maravillosas, en un trabajo que dijo, hay que ayudarlas. Nos veía ahí que íbamos por aquí, por allá, que hablábamos, que hacíamos el libro. Dice, sí, pero ¿a dónde van a ir? No van a llegar a ningún lado, porque no hubiéramos llegado a ningún lado, simplemente pura conversación. En cambio ella dice, no, ellas merecen un capítulo de género. Y ese capítulo de género se tiene que crear. Y ellas tienen que unir, porque prácticamente lo que nos propone es que nos unamos. Nos unamos en la condivisión de nuestros problemas, que fue lo que yo hice en Italia. Señoras, las europeas están tan mal como las latinoamericanas, no hay nada diferente. Algunas tienen más dinero, pero más frustración. Las latinoamericanas tienen más necesidades, pero logran las cosas que hacen, al menos lo poco se sienten satisfechas. En fin, no entro a repetir lo que ya le he hablado. La última slide se refiere se refiere a el Camino 2023. Esto lo están propulsando España, y precisamente la diputada Sofco, que presidió en esa sesión la Comisión de Relaciones Internacionales, las Relaciones Internacionales del Parlamento Europeo, que a su vez integra a la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, dijo,
Aquí estamos hablando de una región de una importancia estratégica enorme para la Unión Europea, con una larga historia de valores comunes y cultura comunes. En los últimos años, sin embargo, nuestras relaciones no han avanzado tanto como hubiera sido necesario. El acuerdo de Mercosur, trabado, con México no se ha resuelto, con Chile, previsto. Es un instrumento muy fuerte para fortalecer nuestras relaciones. Es importante que haya un acuerdo moderno y equilibrado con nuestros socios en América Latina lo antes posible. Por lo que respecta a Mercosur y México, son más de 2 años que estas negociaciones han concluido oficialmente y no sabemos cuándo se va a dar inicio al proceso de ratificación. Actores mundiales como Rusia y China han podido, por ello, ante la ausencia de la Unión Europea, intervenir en la región latinoamericana. Según lo que explicó el señor Niño, que luego lo vamos a ver, el objetivo es que ellos tienen que ayudar a cambiar la mentalidad de Europa y poner a Latinoamérica y el Caribe en el lugar que deben tener en la geopolítica europea. Insisto, dice el Niño, seguro que les suena a muchos de ustedes a quimera, porque llevamos muchos años, como decía la presidenta, intentando hacerlo, pero creemos que hay toda una serie de motivos que nos deben llevar a tomarnos este proyecto muy en serio y a lanzarnos a por ello de una manera decidida. Yo les voy a decir mi opinión, si vamos a ver la siguiente foto. Yo pienso de que yo no necesito tanto, o sea, es verdad, hay un problema con México, con Chile y con Mercosur, que tienen 3 acuerdos. Y el problema es político. El problema es que México se ha puesto a no querer dar seguridad jurídica a las empresas europeas. Y los europeos están retardando la firma del acuerdo porque definitivamente se encuentran con que ellos firman un acuerdo muy generoso con México y el presidente, ¿no? No me acuerdo su apellido en ese momento, ha decidido que hay ciertas empresas españolas que tienen que y les está poniendo trabas. Con Chile hay una situación un poquito particular con el tema de Boric. Con Brasil, en realidad, hay muchos que quieren que vuelva Lula. ¿Por qué? Bolsonaro tomó el error de pelearse con Macron y de la manera más vulgar que se puede imaginar. Le dijo, en otras palabras, qué mujer tan vieja que tienes, mira a mi mujer tan bonita y joven. Eso yo creo que a cualquier marido, aunque su mujer sea fea, no le gusta que se lo digan. En cambio, eso ha desatado una serie de problemas entre Brasil y Francia notables. Entonces, en este momento, este domingo van a ser las primeras elecciones en Brasil. No se sabe si ganará Bolsonaro, parece que el que está por ganar es Lula. O sea que, como les digo, hay toda una situación un poco particular. Perú no pasa nada, Ecuador no pasa nada, Colombia no pasa nada. Lo que tenemos a nuestro favor es que tenemos una alianza del Pacífico. Y eso nos hace un poco atractivos, porque estamos yendo a un área, que es el Asia, que es el área del futuro. O sea que yo pienso, el objetivo de la reunión de hoy, es que yo no quiero que ningún español ni ningún europeo me diga cómo tenemos que pedir nuestras cosas, ni cómo tiene que cambiar la mentalidad. Además porque sucede algo. España no es un gran país en Europa. España entra a la Unión Europea diciendo, si nosotros entramos, les aseguramos América Latina. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, porque cuando España no estaba en el año 85, en el año 95 entra España, antes Italia se ocupaba de hacer muchísimas cosas, y también Francia, y también Luxemburgo, y también Alemania. Cuando España entra bajo esa forma, yo entro y yo traigo a América Latina, eso en realidad no es algo bueno. Y les voy a decir por qué. Y yo lo he podido comprobar. Yo coordinaba el Foro de la Mujer y he recibido llamadas de España que me decían, tú eres italiana, no debes ocuparte del foro. Y gran sorpresa cuando yo les decía, mira que yo soy peruana. Entonces, cuando escuchaban que yo era peruana, inmediatamente se calmaba. Entonces, si yo les explico una cosa de estas,
yo creo que nosotros tenemos suficiente fuerza, ideas y conocemos nuestra realidad como para poder crear eventos donde podamos definir ideas, definir posiciones y ser proactivas y no esperar que nos incluyan en una agenda en la cual no hemos participado. Eso es mi mensaje final. Gracias. Muchas gracias, doctora Isabel Recabarren, gracias por su excelente exposición. Debido por un tema de tiempos, o sea, no vamos a poder realizar algunas preguntas, pero quisiera, por favor, si me ayuda el área de soporte, en nombre de la Decana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, hacerle entrega del certificado en agradecimiento por su participación esta noche en Muchas esta gracias. excelente conferencia. La siguiente, por favor. Esto es en agradecimiento por ser parte de este ciclo de conferencias, Ingeniería y Desarrollo Profesional, y brindando la conferencia del día de hoy sobre la participación de la mujer en la próxima cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros, y este certificado se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico, por favor. Muchísimas gracias. Todavía le pido que se quede con nosotros. Vamos a mencionarles a nuestros participantes que este evento está siendo grabado para aquellos que desean volver a ver la información. Esto va a ser publicado a través de nuestra página web y también a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente, hemos compartido por encargo de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, AMIP, una encuesta para que ustedes puedan participar. Son unas breves preguntas sobre qué les ha parecido el evento de hoy, y sobre todo también pedirles a ustedes que nos compartan qué otros temas de interés nos puedan sugerir para la programación de los próximos eventos a través del Comité Nacional Mujer Ingeniero y también a través de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Bien, señores y señores, vamos a llegar a la parte final, y para el cierre de esta conferencia les cedo la palabra a la ingeniera Noemí Rosselló, que nos acompaña. Ella es coordinadora regional norte y también miembro, coordinadora regional norte del Comité Nacional Mujer Ingeniera y también miembro de la MIP. Así que la dejo con ustedes. Ingeniera, por favor, para sus palabras de cierre. Muchas gracias, Karin. Muy bien, damos las gracias a la doctora Isabel Recabarren por tan interesante tema que nos ha compartido hoy, con relación a ese arduo trabajo que se viene realizando a fin de que las mujeres seamos consideradas en un sitio que nos corresponde, ¿no? El mismo que, como nos ha ido explicando en la conferencia, nos decía pues que se viene incluso manejando políticamente, no dando de esta manera la representación que nos corresponde, ¿no? Si bien es cierto, esto todo ha venido sucediendo, pues vamos a ver qué es lo que pasará y veamos cómo será nuestra participación en la cumbre que se llevará a cabo el próximo año. Esperemos pues que ese arduo esfuerzo que mujeres como la doctora Recabarren viene realizando pueda tener mayor presencia y que en conjunto se logre mejores resultados a favor de la mujer a nivel mundo. Bien pues, señoras y señores, doy por cerrado este ciclo de conferencias del mes de septiembre y quedan cordialmente invitadas para acompañarnos los martes siguientes en el ciclo que corresponde al mes de octubre. Tengan cada una de ustedes muy buena noche. Permiso. Muchas gracias, ingeniera Noemí Rosselló. Gracias por sus palabras de cierre. Y por favor, les pido que me acompañen unos momentitos antes a ustedes, nuestras invitadas, nuestra expositora, a usted, ingeniera, al igual que a nuestros espectadores. Y si me permite el área técnica, vamos a anunciar algunos de nuestros próximos eventos, justamente mencionando lo indicado por la ingeniera Rosselló. Aquí tenemos los eventos. El día jueves tenemos el ciclo inaugural de conferencias Habilidades Blandas, potenciando mis resultados a través de las habilidades blandas. Esto es el jueves 29 a las 7 de la noche. Este evento es organizado por el Comité Nacional
joven ingeniero, así como también el día 30, el viernes 30 a las 7 de la noche tenemos patentes, lo que todo ingeniero debe saber. Ambos eventos están en nuestra página web para que ustedes puedan inscribirse y participar del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Igualmente, tenemos iniciando una de las conferencias del Comité Nacional Mujer Ingeniero y también de AMIP, y tenemos habilidades blandas. Esto es el 4 de octubre a las 7 de la noche, está a cargo del ingeniero Edwin Dextre Jara, un ingeniero bastante colaborador del Colegio de Ingenieros, así que igualmente están cordialmente invitados a participar. Y también tenemos el 28, el próximo 28 de octubre, el conversatorio virtual Ingeniería de Transición para alcanzar la sostenibilidad. Este es un evento también organizado por el Comité Nacional Joven Ingeniero. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos un curso sobre compactación de calidad en mezclas asfálticas en Caliente Experiencia Brasileña. Este evento comienza el jueves 20 de octubre. Estos eventos que hemos mencionado están ya publicados en nuestra página web, así que si están interesados en inscribirse o tener mayor información pueden hacerlo ingresando a la página web, que es www.cip.org.pe. Siguiente diapositiva, por favor. Y nuestros próximos lanzamientos, que ya vamos a publicar nuestro flyer, tenemos a través del Comité Nacional Mujer Ingeniero y también de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. El 11 de octubre, el Marketing para la Industria y Minería. El 18 de octubre tenemos Inteligencia Emocional, una herramienta clave para el éxito profesional. Y el 25 de octubre, a las 7 de la noche, todos estos eventos están a las 7 de la noche, tecnologías de plástico oxo-biodegradables. Igualmente están cordialmente invitados. Y este 5 de octubre, próximamente, como les mencionaba, vamos a lanzar la exposición pictórica Expresiones de la artista Carolina de Rossi. Este evento la inauguración es este miércoles 5 de octubre, la publicidad la estamos lanzando el día de mañana, por eso lo estamos poniendo como próximos lanzamientos. Igual están cordialmente invitados, el ingreso es libre, y la exposición va a estar del 6 de octubre hasta el 21 de octubre en el horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el sábado de 10 a 7 a 6 de la, bueno, perdón, hasta la 1 de la tarde el día sábado, ¿no? De 10 a 1 de la tarde. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia. Agradecemos a nuestra expositora, la doctora Isabel Recabarren Malpartida, la ingeniera Esmeralda Sousa, que nos acompañó, presidenta del Comité Nacional Mujer Ingeniero, a la ingeniera Noemí Rosselló por su presencia en esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, agradecimiento a nuestros espectadores por acompañarnos desde las distintas regiones del Perú a través de nuestra transmisión en vivo por el Zoom y a través del Facebook. Gracias, y no se olviden de visitar nuestra web y seguirnos en nuestros canales oficiales para que estén al tanto de todas nuestras programaciones y puedan participar del mismo. Muchas gracias, ingenieras. Pueden, por favor, extender sus micrófonos para que puedan despedirse. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. ¿Sus micros están apagados? Sí. Sí, más bien agradecer Sí. a ustedes por ese grandísimo apoyo que nos dan para poder llevar a cabo las conferencias. Un buen trabajo que se realiza y, bueno, vamos a seguir avanzando con los temas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Aquellos que nos están haciendo la pregunta sobre la encuesta, vamos a enviar un correo comunicando, brindándole el link donde puedan encontrar la grabación, y vamos a incluir la encuesta para que también puedan ustedes ingresar. Así que no se preocupen, esto debe estar enviándole el día viernes a más tardar. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.